Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Bienvenidos sean todos a la actividad que es la exploración número 6 en esta segunda unidad de nuestro curso de cinética, química y catálisis. Esta actividad está pensada para que la comiences a trabajar antes del martes, así que si vas a solicitar reunión de asesoría el martes, asegúrate de que antes de eso hagas la actividad mandatoria que está marcada aquí y la actividad de reto, tal y como se te explicó en las instrucciones. Entonces, el día de hoy nos vamos a concentrar con el contenido de la sección 323 de tu libro de texto y me gustaría mucho que tuvieras en mente algunas cosas que conviene tomar en cuenta. Vamos a hablar de reacciones químicas reversibles, ¿ok? Entonces, abusado, se representan como una sola reacción, pero en realidad se trata de dos. Este punto es bien delicado y lo vamos a ver adelantito. Existe algo llamado relación de equilibrio termodinámico que en las reacciones reversibles es muy útil, tan útil como el modelo de la ley de la potencia que vimos en la unidad pasada. Cuando nosotros hablamos de velocidad de reacción hacia adelante y de velocidad de reacción hacia atrás, tenemos que tener cuidado que estamos hablando de la misma especie. Te vas a dar cuenta más adelante que hay un signo y ese signo se le tiene que asignar a las ecuaciones que van hacia adelante y hacia atrás. Cuando hablamos de reacciones que son reversibles y estamos diciendo que en realidad se ven como si fueran dos reacciones, a la hora de la hora uno se pregunta, bueno, ¿y cuál es la ley de velocidad? Bueno, resulta que hay una ley de velocidad que se conoce como neta para que con una sola ecuación se explique cómo cambia la concentración de algo con el tiempo. Fíjate muy bien cuáles son las suposiciones que tenemos que hacer, porque te acuerdas que hay reacciones elementales y que hay reacciones que no lo son. Y entonces, para las reacciones hacia adelante y hacia atrás, hay que tener muy en cuenta qué es lo que estamos suponiendo. Y por supuesto, la estequiometría que no nos falte. Sin estequiometría nos vamos a perder. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a pasar directamente al material y comenzamos. En tu libro de texto nos hablan de reacciones reversibles y la manera como se escriben normalmente, pues es, ya te la sabes, ¿no? A con B me va a dar productos, que en este caso, pues yo estoy diciendo que los productos, aquí estamos, A con B me va a dar productos que son C con D, pero fíjate muy bien, se escribe con una doble flecha. Son dos reacciones que se miran y se leen como si fuera una. Estas dos reacciones van y vienen, y en un momento dado pudieran llegar al equilibrio. En el momento que llegan al equilibrio, se dice que hay una relación termodinámica de equilibrio. Esa relación termodinámica de equilibrio probablemente tú la conoces como la constante de equilibrio. Fíjate una cosa interesante en la constante de equilibrio. ¿Qué observas en el numerador? ¿Quiénes están en el numerador? ¿Qué especies? De la ecuación que está aquí arriba, ¿cuáles son? Ajá, son los productos, muy bien. O sea, estos. Y en el denominador, ¿qué notas? ¿Qué especies son? Ándale, A y B, y estas son reactantes. Pero tú me podrías decir, como dice, como tú me podrías decir, por ejemplo, oye, pero si hay reacciones hacia la derecha y hay reacciones hacia la izquierda, o como se le conocen, hacia adelante y hacia atrás, pues, ¿qué en las reacciones estas que van hacia la izquierda o que van hacia atrás? ¿Qué en esta reacción de aquí para acá? ¿Los reactantes no son estos? Sí, la respuesta es sí, tienes toda la razón. Pero en un momento dado todo esto empezó y cuando todo esto empezó se cargaron A y B al reactor. Ya después aparecieron C y D y luego se desaparecieron y aparecieron más A y más B. ¿Te acuerdas que siempre te había dicho yo que
Pues de lo que se trata es que nos vayamos acabando A, bueno, pues resulta que en este tipo de reacciones A también aparece y para poderla terminar, nos vamos a poner a pensar un poquito cómo es que le tenemos que hacer, porque la reacción va y viene. Pero en la escritura, por una convención, lo que está escrito a la izquierda se considera que fue lo que se cargó primero al reactor. A sigue siendo el reactivo limitante, aunque en la reacción hacia atrás estos se conviertan en productos. ¿Ok? Bueno, una vez puestos de acuerdo con ese detallito, eh, te comento que esa constante equilibrio termodinámico, como la ves aquí, K sub C, se llama así porque se escribió en función de concentraciones. ¿De acuerdo? Tú la puedes escribir en función de presiones y sería K sub P. Las unidades son importantes. Las unidades de la constante de equilibrio, fíjate bien cuáles son. Son estas que están aquí. Son unidades de concentración elevadas a ese cambio en los coeficientes estequiométricos, ¿va? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para escribir las leyes de velocidad para las reacciones reversibles? Bueno, vamos a agarrar este ejemplo que está aquí. Aquí tenemos dos moléculas de benceno que se unen, perdón, que se disocian para formar, no, sí, se unen para formar una molécula de difenil y otra molécula de hidrógeno. Esto lo estamos considerando que está en fase gas, estamos suponiendo que es elemental y que es reversible. ¿Ok? Bueno, lo primero es que agarramos una notación simbólica y a este compuesto le llamamos B, a este compuesto le llamamos D y a este compuesto le llamamos igual. Y entonces me pueden preguntar, ¿y dónde quedó la A? Bueno, en este caso no es tan necesaria porque como nomás hay un reactante, pues A o B es el único, tiene que ser a fuerzas el limitante, ¿ok? Entonces, aquí es en donde se pone interesante el asunto. La reacción específica, la reacción de velocidad específica K, o sea, la constante K, la constante de velocidad K, se tiene que definir con respecto a especies en particular. No podemos decir así nomás K. Fíjate cómo aquí en la flechita me están diciendo, y la constante de velocidad para esta es la K del benceno. ¿Por qué? Porque si estamos diciendo que las unidades son moles por unidad de decímetro cúbico elevado a un numerito, ahorita no me interesa cuál es ese numerito. La pregunta es, ¿moles de quién? ¿Por qué te digo eso? Porque en las reacciones reversibles, pues tenemos que estar tanto el reactante como los productos y los productos luego se regresan. Entonces, moles de B, moles de D o moles de hidrógeno, ¿de cuáles moles estamos hablando? Por eso es importante dejarlas en función de una de las especies, la que tú quieras, la que te convenga. Entonces, recordando el asunto de los signos, cuando se desaparece algo le ponemos signo negativo. Y como tenemos reacciones hacia adelante y hacia atrás, necesitamos especificar cuando el benceno desaparece yendo hacia adelante, utilizamos una ley que ya te sabes, que es el modelo de la ley de la potencia. ¿Te acuerdas? Ley de la potencia. La ley de la potencia me dice que una velocidad de un reactante es proporcional a la concentración del reactante elevado a un exponente. Si es reacción elemental, alfa es igual al coeficiente estequiométrico. Por eso es muy importante tomar en cuenta cuando tú vas a resolver un problema que tienes que escribir en algún lugar considerando la reacción elemental. Si no te dijeron otra cosa, tienes que suponer la elemental porque necesitas ponerle un numerito aquí. Y ese numerito que está aquí normalmente
en este numerito que está aquí como potencia, en la ley de la potencia, normalmente cuando suponemos que es la reacción elemental, lo hacemos porque no sabemos cuál es, entonces pues queremos usar el dato que ya tenemos, que es el del coeficiente estequiométrico. ¿De acuerdo? Entonces, aquí viene algo que te voy a pedir que pongas mucha atención porque puede resultar confuso. Si tú tienes la velocidad hacia adelante con un signo negativo aquí, fíjate qué pasa cuando se lo quitas. Se lo tienes que poner acá, ¿de acuerdo? Eso es bien importante. Si estamos hablando de la desaparición del benceno, hay que ponerle el signo negativo aquí. Pero si estamos si estamos hablando de la formación del benceno en la misma reacción hacia adelante, la formación es un signo positivo. Entonces, si aquí le pones positivo, este signo negativo lo tienes que llevar a otro lado. ¿Por qué? Porque la igualdad se tiene que cumplir. ¿De acuerdo? Esto es importante. Aparentemente es un solo cambio de signo, pero también es un cambio de concepto. ¿Por qué es importante el concepto? Pues por la sencilla razón de que tenemos dobles flechas y entonces la flecha a la derecha te dice que es la desaparición del benceno, pero con la flecha hacia la izquierda es aparición de benceno. Y tenemos que especificar si el benceno está apareciendo por la reacción hacia atrás o yo quiero decir que el benceno está apareciendo con la reacción hacia adelante y entonces le tengo que cambiar de signo. ¿Te fijas? Es ahí donde se puede poner un poquito confuso. Entonces, te recomiendo que revises esto con mucho cuidado y te pongas abusado, te pongas abusada de solicitar tu asesoría para el martes de esta semana. Si este video lo ves después, siempre me puedes preguntar en el foro de preguntas, ¿ok? Pero sí quiero que quede muy claro que esta parte es una parte delicada. Ahora, ¿qué pasa si nos concentramos en la reacción en reversa? Para la reacción en reversa, nosotros tenemos que estos que se veían como productos, pues ahora los vamos a poner como reactantes. Si elegiste al benceno como la especie para la constante de la velocidad hacia la derecha, te conviene elegirlo otra vez para la izquierda. Entonces, fíjate una cosa, aquí está. Y le ponemos un signo negativo para decir que es la reacción que va en reversa o que va hacia atrás, en la nomenclatura, ¿ok? Lo voy a hacer un poquito más grande para que quede claro. La constante de velocidad con un negativo aquí significa constante de velocidad en reversa. Eso es lo que significa este signo negativo aquí. ¿Va? ¿Ok? Entonces, cuando ya tienes eso establecido, lo que sigue que hagas es esto. La velocidad de formación del benceno. Fíjate bien, ¿por qué de formación? Porque ahora el benceno es producto. Entonces se está formando y si se están formando le tengo que poner un signo positivo, exactamente. Pero ¿dónde se forma? Se está formando en la reacción en reversa. Y de acuerdo a la ley de la potencia, tiene que ser proporcional a concentraciones de reactantes. Y en esta reacción en reversa, aunque esté escrito hacia la derecha, es la reacción en reversa, fíjate que los reactantes son D y H. ¿Va? Esos son los reactantes en este caso. Entonces, otra vez, insistimos, ambas constantes, la K de B hacia la derecha y la K de B hacia la izquierda, o si prefieres la K de B hacia adelante y la K de B hacia atrás, se definen con respecto al mismo, a la misma sustancia, al benceno. ¿Va? Bueno, entonces, ya tenemos una velocidad hacia adelante, aquí está, y tenemos una velocidad hacia atrás, aquí está. ¿Qué pasa si las juntas? Bueno, pues si las juntas, con lo que terminas es con algo llamado velocidad neta. Y la velocidad de B, por definición, aquí te la estoy marcando, por definición, va a ser la velocidad neta.
Observa una cosa muy importante. Aquí yo estoy poniendo un signo más. No es de que se restan, se suman algebraicamente. Esto no me voy a cansar de repetirlo porque puede ser una fuente de confusión. Esto es una suma algebraica. ¿De acuerdo? Reflexiona conmigo. Es una suma algebraica por la sencilla razón de que si hay un signo negativo por ahí, este que está aquí, este signo negativo aquí está. Y entonces, este signo positivo no es el de esta suma. Este signo positivo, ¿de dónde salió? Este signo positivo salió de aquí. ¿Te fijas? Entonces, estoy juntando. El primer sumando es la velocidad hacia la derecha y el segundo sumando es la velocidad hacia la izquierda. ¿De quién? De B. Tengo que elegir una sustancia. Tengo que elegir una especie. Entonces, aquí se eligió B. ¿Quién es B? El reactante. Te lo voy a poner entre comillas porque pues ya sabemos que también es producto de la reacción hacia adelante. Digamos que de base se eligió B en la reacción hacia adelante. ¿Va? Ok, muy bien. Bueno, entonces, si ya tenemos esta ecuación que está aquí y nosotros estamos acostumbrados a ver que un reactivo, un reactante, aparece con un signo negativo de este lado, ¿te acuerdas? Siempre hemos dicho, por ejemplo, no sé si te acuerdas los ejemplos anteriores en donde decíamos menos RDA, se usa mucho, ¿no? Se usó mucho. ¿Por qué? Porque era el consumo del reactivo limitante. Bueno, pues para seguir con esa onda de que, bueno, a mí me conviene poner menos R del reactivo limitante, hay que multiplicar a ambos lados por -1. Entonces, fíjate una cosa muy interesante, este -1, ¿en qué se convirtió? Ajá, quedó en positivo, muy bien. Y este positivo, ¿en qué se transformó? Exacto, lo pasamos a negativo, ¿ok? Haciendo esto, fíjate que lo que se puede hacer a continuación es factorizar. Factorizando la constante de velocidad con respecto a la especie B, la sacas, si observas, la sacas de uno de los sumandos, aquí está, la sacas de aquí. Y entonces tú puedes decir, oye, pero aquí no está en el segundo sumando. No, no importa. Este del segundo sumando está aquí, pero si lo divides, a la hora que esto está dividido y luego lo multiplicas por acá, pues te queda solito esto y entonces ya no hubo cambio, ¿ok? Entonces, aquí te recomiendo que te fijes que para una reacción reversible elemental, la forma queda de esta manera. Y tú me puedes decir, híjole, pero ¿qué quiere decir esa K sub C? Ah, no te preocupes. La K sub C simplemente es una definición que es la constante de equilibrio en función de la concentración y se define así. La K de desaparición del reactante hacia la derecha entre la K de la aparición del reactante hacia la izquierda. Esta K sub C es con la que empezamos. Esta K sub C es ni más ni menos la misma. La relación de equilibrio termodinámico, escrita como ley de la potencia, también se puede escribir como una relación de constantes de equilibrio. ¿De acuerdo? Entonces, aquí ya tienes la desaparición del reactante B
con su constante de velocidad en B que tiene estas relaciones que están aquí. Pero, ¿qué pasaría si en realidad a ti lo que te interesa es la velocidad a la cual se forma el difenil? ¿Te interesa R de D? Lo primerito que te invito a que consideres es que esto lleva un signo negativo. ¿Por qué? Porque D es producto. ¿Por qué entre comillas producto? De acuerdo a la reacción hacia adelante. ¿Te acuerdas que te dije? Si tomamos en cuenta la reacción hacia adelante, lo que está a la izquierda se llama reactante, lo que está a la derecha se llama producto. Quiero que te fijes, por favor, en una cosa importante. Creo que le voy a cambiar de color. Este es un signo negativo porque se trata de un producto. Y me interesa que te fijes en una cosa. Pon cuidado, no te me distraigas. Esto que está aquí, fíjate cómo esta ley de potencia que está aquí, todo esto es lo mismo. ¿Te fijas? Échale un ojo. Es lo mismo. Entonces, ¿qué fue lo que cambió? Exacto, lo que cambió fue la expresión de la constante. Entonces, esta constante que está aquí, la vamos a transformar a esta otra. ¿Por qué? Porque en el caso de arriba te interesaba la velocidad de desaparición de B y ahora lo que te interesa es la velocidad de aparición de D. Arriba era la de B de burro y abajo es la de D de dedo. Es la que te interesa, ¿va? Entonces, quiero que quede muy claro que las potencias y los productos y como está escrito esto salió ni más ni menos que de la velocidad neta, entonces eso se queda igual. Lo único que va a cambiar son las constantes. Y un amable recordatorio, la estequiometría sigue valiendo. Lo que tiene que ver con A se divide entre el coeficiente de A, lo que tiene que ver con B se divide entre el coeficiente de B, lo que tiene que ver con C se divide con entre el coeficiente de C y lo que tiene que ver con D entre el coeficiente de D. Ojo, ¿qué onda con los signos? Esto es una recomendación. Te recomiendo que le hagas caso al libro. Y el signo negativo se coloque junto al coeficiente estequiométrico. En lugar de ponerlo aquí arriba, si tú lo pones arriba, pues abajo sería positivo, ¿estamos de acuerdo? Pero esto no te conviene. ¿Por qué no te conviene? Porque estamos hablando de una suma algebraica, en donde cuando tú dices la R neta, lo que uno quiere ver es una suma de números de R's, desde I igual a hasta ABCD o lo que sea, pero todas estas R's traen signo positivo. ¿Por qué? Porque el signo negativo se dejó, ándale, el signo negativo se dejó al lado derecho del signo igual. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tú consideras esos signos y te pones abusado y dices, no, yo me voy a quedar con esto es lo que a mí me interesa, esta es mi expresión estrellita. Muy bien, entonces observa que la velocidad de D la vas a relacionar con la velocidad de B a través de un coeficiente estequiométrico. ¿Sí? Eso es importante. Aquí arriba estamos diciendo que la velocidad de D es igual a 1 por la constante de D. Aquí abajo estamos diciendo que la velocidad de D es igual a un medio de la constante de B. Entonces, observa cómo incluso hasta cambia el signo, porque estamos hablando de productos y acá estamos hablando de reactantes, ¿de acuerdo? Entonces,
Cuando tú tienes eso en cuenta, aquí hay un pequeño error. Aquí debió de haber sido la velocidad de D, es la velocidad de B. Ah, sí, pero esta ecuación de acá arriba tenía signo negativo, esta de acá. Ok, este negativo pasaba para acá. Ok, entonces ya están bien los signos. Entonces, ojo, 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 ojo. Parecido no es lo mismo. Las constantes están relacionadas entre sí a través del coeficiente estequiométrico, ¿de acuerdo? Entonces, al final de cuentas, parecido no es lo mismo. Te invito a que veas con calma esto porque hemos llegado al fin de la exploración de contenido número 6. Te recuerdo que me puedes preguntar por el chat de WhatsApp, me puedes preguntar por el foro de preguntas de la semana. Si te pones abusado, si te pones abusada en hacer las actividades requeridas en Moodle antes de que empiece la asesoría, puedes solicitar tu asesoría. Puedes hacer el reto si quieres o no. El reto no es obligatorio para la asesoría, es solo si tú lo quieres. Pero atiende esta información y recuerda que siempre, siempre, siempre puedes hacer preguntas. No hay preguntas tontas y no hay preguntas mal hechas. No hay preguntas buenas, no hay preguntas malas. Simplemente la peor de las preguntas es la que no se hace. ¿Va? Yo te invito a que preguntes. Pregunta, pregunta, pregunta. Y para poder preguntar necesitas primero leer y trabajar el material. ¿De acuerdo? Me va a dar mucho gusto verte en la asesoría del martes de la semana número 6. Hasta luego.